Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante a tratar. Hablaremos sobre la eutanasia. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar el programa. Queremos hacerles recordar que nos pueden escribir y ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta en el Facebook, el blog y también el Twitter que están habilitadas y esperando por sus comentarios. Hablemos de la eutanasia, muchachos. ¿Qué es eutanasia? ¿Se habla del tema? ¿No se habla del tema? ¿Es un tema que se ignora? ¿Qué hemos escuchado en nuestros amigos, en nuestros familiares? Algunas veces dicen de que por el sistema económico vamos a ayudar a nuestro pariente porque no tenemos más dinero para seguir manteniéndolo. Y muchas veces la eutanasia es vista como una solución a aquellos que están en un estado muy crítico, entonces se tiene que decidir entre la vida y la muerte. Como se dice, ¿no? Eutanasia es una muerte más buena, digna o Sí, sin justamente dolor. si te vas a un diccionario es que viene de las palabras eutanatos, muerte buena. ¿Será que esa muerte es buena, es digna? Cuando vemos la eutanasia como una realidad social, porque las películas de una u otra manera empujan la ética referente a ese tema, lo empujan al hecho de que te pongas a pensar, oye, estará bien que lo haya hecho, no estará mal, y te pintan el cuadro, y si tenemos referentes familiares o historias de amigos que han tenido una situación de salud pues realmente crítica, y muchas veces se escucha opiniones como, bueno, mejor estaría si descansara, ¿no? Pero... entonces nos confunde un poco. ¿Sería una forma correcta de liberar el dolor, aplicar la eutanasia? ¿Será todo eutanasia? ¿Todo será eutanasia? O sea, desconectarlo, ponerle una inyección, dejar de darle los medicamentos. O darle medicamentos también para que él pueda tomárselos y morir, ¿no? Y a veces parece que todo está en las manos del doctor, y el doctor es el que tiene que aplicar la eutanasia, o a veces tiene que esperar a que los familiares le digan que sí. Y la gente se pregunta, ¿y la opinión del paciente? ¿No? Claro, ¿Qué hay del ¿qué hay paciente? del paciente? Casi nunca se le pide su opinión. Por eso hay personas que no van a considerar eso dado el estado que están. O sea, ¿qué opinión pueden dar si están en un estado vegetal? Están Eso se puede hacer Pero muchas veces Pero es que- dejan escrito, ¿no es cierto?, en sus testamentos, dicen, no, yo cuando También esté en creo un que el estado diario crítico vivir quiero que me alguna maten. cosa habrán dicho si es que se encontraran en esa situación. Manu, Hace recuerda falta- que ahora está saliendo una nueva tendencia del suicidio asistido, ¿no? Suicidio Que asistido. yo soy consciente, tomo tal bebida o inyección y Pero ya. hace porque falta, tengo ¿será mucho que dolor. ¿No hagamos, será una forma de homicidio también? lleguemos al tema de la eutanasia o podemos arreglar los problemas con los cuidados paliativos que hay? Y sabes, el suicidio asistido que Joana decía, incluso el paciente le dice al doctor, doctor, dígame qué medicina me puede matar, ¿no? Entonces, prácticamente así, y el doctor le da y el paciente lo toma. Eso es un Hablando- suicidio. ¿será que- Pero eso sería algo antiético, porque si bien es cierto en todos los lugares de Latinoamérica, Pero ético, pedir al médico, ¿ético de acuerdo a qué? pedir al médico qué pastilla me puede, No, pero me puedo antiético ¿Según qué o ético concepción? de acuerdo a qué? Antiético. ético Según qué de acuerdo a la Antiético, posición que porque tienes ¿cómo a la puede vida? darte un médico una receta médica para que tú te mates? Ah, pero es la realidad. Yo o sea, escuché a algunos unos les choca, casos- pero es la realidad. Te lo Escuché- están pidiendo. Escuché, También hay mu- que considerar... A ver, te lo vamos a pide él escuchar, porque él ya no vamos a quiere. escuchar, vamos a escuchar a Ley, vamos a muchos escuchar a Ley. casos de personas de que pedían la muerte, pero al pasar el tiempo y que la familia le brindara amor, es como que cambiaron la decisión. Era como estaban en un estado depresivo por todo lo que le pasaba, porque le cortaban una pierna, no querían vivir, pero al pasar el tiempo y los cuidados y todo, es como se olvidaban y no, encontraban un sentido a su vida. Pero hay una historia, ponte tú, en Chile hay una estudiante que cayó del tren entre un vagón y otro al cruzar y fue... los médicos le cortaron las extremidades, las 4. Y ella, mucha gente decía, pero ¿cómo una estudiante de medicina, ya faltándole lo último para terminar, decidió vivir? Oigan, Hola. podría haber dicho, ¿saben qué? Yo aquí ya no puedo continuar. Hablando Estuvo también- conectada a equipos médicos entre la lucha de la vida y la muerte, pero ella escribe un libro donde cuenta su historia y dice, yo elegí vivir. Pues es de 1 en 1.000.000. Y los demás que están sufriendo. No creo que También sea hay que uno en un considerar, millón. Si tú te ¿sabes? vas alrededor del mundo, a lo Pues si mejor... tú te vas ¿Qué a hay los en el caso- hospitales qué hay en el encontrarás caso- muchos así que A no ver, despiertan. Manuel, tranquilo, Manuel. ¿Qué hay del hecho de los bebés, por ejemplo?
¿Qué tal si tú descubres que el bebé que vas a tener va a nacer con cierta malformación, va a salir mal? ¿Será eutanasia también de repente terminar con el embarazo? ¿Qué hay si nacen bebés, los bebés pegados, los bebés siameses? ¿Quién decide quién vive y quién no? ¿Qué tal están compartiendo un órgano vital? ¿Todo esto tiene que ver con la eutanasia o no? Es un tema aparte. Ahora, en la sociedad, ¿se habla del tema o no se habla del tema? En la sociedad muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una amiga que tuvo un niñito Down. Y la gente dice, oye, a ti Dios te castigó, tú debes haber hecho algo para que tu niño salga. O sea, eso se habla en boca de todos así comúnmente. Pero ellos dicen, no, para mí es una bendición tener un niño Down. Porque yo veo que él me ama, él ahora tiene 20 años y es como que yo tuviera el mismo niño de siempre. Pero ¿y en los casos de elegir entre el niño y la madre? Sin embargo, también hay gente que va a pensar muy diferente porque toma en cuenta lo que es la libertad de cada uno. Si yo decido morir, entonces, ¿quién me puede detener? Y el caso de un famoso cantante que está ahora en un estado vegetativo y está entre la situación de la familia, sacarle, desenchufarle los equipos o dejarlo prendido, ¿no? Y ahora, y también hablando de cómo se llama, de todo esto, recién hubo un reportaje donde un multimillonario hizo en vivo todavía, vía microondas, tomó una sustancia y generó un montón de controversia entre todas las posiciones y creencias. Partiendo del punto que Joana está trayendo a la conversación, ¿qué tipo de procedimientos están relacionados con la eutanasia? Porque si hablamos eutanasia es matar a alguien, pues hay 1000 maneras de matar a una persona, hay muchas maneras, pero si hablamos netamente de medicina, ¿verdad? Porque ese es el marco en el cual se le pone, ¿qué procedimientos están relacionados con tal? Uno está con la sobredosis o con una dosis de analgésicos que hagan que la persona poco a poco no se desvanezca y se desvaneció. Pero también lo importante en estos procedimientos es que no cause dolor. Eso es lo más importante. ¿Y qué sucede? Perdón, le decía. ¿Cómo sabemos que no causa dolor? Porque bueno, es algo exterior, ¿no? Ellos lo dicen, lo chillan, ¿Cómo te lo va a decir al momento que está muriendo? Hoy me duele. No me duele. No es en el momento en que muere, sino antes de morir empiezan a agonizar. Ya, pero ¿y si tú pides una inyección? O sea, ¿de qué estás hablando? Bueno, pongamos el marco. Fuera del hecho de los procedimientos que pueda existir, cuando un enfermo se encuentra en una situación terminal, normalmente no puede opinar debido al dolor o porque para todo el tiempo mejor dormido para evitar el dolor, ¿verdad? ¿Qué papel juega la familia en el proceso de la decisión de optar o no por la eutanasia? Y la familia muchas veces opta por algunas cosas según el sistema, o sea, la condición económica que tenga también, porque también... Pero hablando de la situación económica, muchas veces dicen, no, mejor quítenle la vida. ¿Y qué pasa si ese que está ahí tiene una herencia y la familia lo está haciendo más por la herencia? De aquellos que no tienen recursos. Pero es que no necesariamente de aquellos que no tienen recursos. Pero que si tienes un familiar que está conectado... Vale. Y tienes que pagar diariamente por él. A ver, si estamos hablando de personas conectadas, cierta vez escuché una opinión, ¿no?, que me pareció muy interesante, el hecho de que, bueno, si está enfermo, entonces ¿para qué lo vas a conectar? Le estás prolongando la enfermedad. Exactamente, en vez de ayudarlo, lo estás haciendo sufrir más. Pero está la esperanza, ¿no?, de que tu familiar siga viviendo y tenerlo a tu lado, entonces va a hacer todo lo posible para que siga en vida. Muchas familias ya no mantienen la esperanza. Si vas a los hospitales, ves el estado en que está esa gente y de verdad no se encuentra ningún tipo de dignidad, imposible que ¿Qué hay de los que están en estado de coma y pasan así meses, años y de repente... Años, y despiertan. Hay gente que 10 años estuvo ¿Qué pasó? Y milagros. Y si tú jugaste y dijiste, no, mejor quítenle la vida, ¿juega en ti algún juicio? Cambiando un poco de tema, también... Chile, lo máximo, Chile. Otro gol. Me haces pensar de verdad en el tema. Ahora, bueno, ¿por qué se origina el problema? ¿Por qué la controversia? Porque normalmente nosotros los seres humanos siempre tenemos, no digamos siempre, nosotros protegemos la vida. Nosotros cuidamos el no caerme, tenemos reflejos que nos ayudan a mantenernos sanos, mantenernos a salvo. Entonces, si esto es así, ¿por qué existe una tendencia de poner fin a la vida entonces? Cuando no hay sentido más para la vida. Por ejemplo, hay algunos casos que quería comentar que, por ejemplo, en Holanda había una persona famosa con mucho dinero que tenía muchos problemas en su vida y no quería seguir viviendo. Entonces, como ahí se aprobaba eso, tomó la decisión, pidió la eutanasia. Lo que quieren hacer es darle una dignidad
a la forma de morir. ¿Y no estás hablando de egoísmo? ¿De que tú decidas a cambio de la persona? Joana nos mencionó un caso detrás de cámaras que justo vi un video donde una persona famosa, una persona, un magnate, no tenía la capacidad, le dieron para que muera, ¿no? Y se veía en la cámara mientras él moría y murió. Entonces, ¿cuán ético habrá sido eso, no? Claro, porque hasta se veía la indiferencia de los demás, ¿no? O sea, Las bueno, personas... ya murió, hay que llorar ahora. Se supone que ahí se ha debido respetar la decisión propia. El asunto que tenemos que tratar, aparte de la polémica, es dos puntos de repente, antes de irnos al corte, porque tenemos que irnos a un corte. Es el hecho de cuándo empieza a hablarse de eutanasia. Porque aunque la palabra sea de origen griego, yo me imagino que de repente los médicos antiguos, pues ellos no tenían máquinas para aumentar la vida, no tenían la tecnología médica que existe hoy que permite prolongar ciertos estados hasta la recuperación. O sea, si te enfermaste y ya estás terminal, pues lo siento, ahí quedó. Entonces, ¿es la eutanasia un tema antiguo? ¿Es algo de ahora? Ahora, si esto lo sumamos al hecho de que la persona, la que está enferma, tiene derechos, tiene opinión y sobre todo tiene dignidad. Entonces, ¿cómo podemos concebir el tema de la eutanasia tomando en cuenta todos los criterios exactos, tomando en cuenta todo lo que estamos conversando? Nosotros tenemos que irnos a un corte ya. Recuerden ustedes que esto es Controversia, estamos hablando sobre la eutanasia. Vamos a volver después del corte. Muy bien, ya estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la eutanasia. Queremos hacerles recordar a ustedes en casa que si tienen algunas preguntas, algunas dudas, quieren compartir información con nosotros o alguna experiencia, pueden hacerlo a través de las redes sociales en las cuentas que tenemos en el Facebook, el blog y también el Twitter. Ya está con nosotros nuestro especialista, él es el doctor Daniel Saito, médico intensivista en la clínica Good Hope de Lima, Perú. Bienvenido al programa. Bueno, gracias a la invitación, gracias por... Este tema es bastante controvertido y bueno, es interesante discutir con jóvenes como ustedes. Iniciemos clasificando y definiendo qué es eutanasia. ¿Qué es eutanasia y en qué se clasifica o cómo se clasifica? Bueno, eutanasia viene del término griego eu y thanatos. El eu significa bueno y thanatos muerte. El término en sí significa una muerte sin dolor, una muerte sin agonía. Entonces, bajo ese término se han usado otros términos que están muy en relación al término eutanasia. Una cosa es eutanasia, otra cosa es lo que está muy en boga ahora, el suicidio asistido. Otra cosa muy diferente es la ortotanasia, que es un término también muy interesante que los podemos aclarar ahora. Y otro término es la distanasia. Cuando hablamos, por ejemplo, de eutanasia, hablamos de una forma activa y una forma pasiva de la eutanasia. La forma activa significa que el médico o la enfermera aplica directamente medicamentos al paciente para producir la muerte. El término de eutanasia pasiva es más bien no aplicar medicamentos o no aplicar medidas como hidratación, como alimentación, para que el paciente muera en el transcurso de días. Doctor, usted mencionó algo que usted mismo dijo que estaba en boga y justo era lo que íbamos a preguntar acerca del suicidio asistido. ¿Qué es? El suicidio asistido es darle al paciente medicamentos o una serie de medicamentos, porque son varios en realidad, los cuales le van a quitar la vida, pero que el mismo paciente los toma bajo su misma voluntad. ¿Una forma de homicidio? Sí, o sea, es un suicidio, o sea, al No, paciente de se le homicidio, está... ¿no sería una forma de homicidio? Lo que las leyes, digamos, consideran eso como homicidio piadoso, se llama, ese es el término. Cuando empezamos el bloque, usted dividió en varias partes y los clasificó de diferentes formas. Parece que hay una gama increíble de definiciones referente a lo que qué hacer cuando se llega a situaciones en las cuales no se puede decidir y hay que optar por la muerte. ¿Cuáles serían esas situaciones? ¿En qué momento se empieza a pensar, bueno, ¿será bueno practicar la eutanasia en este caso o no o qué? Como les había explicado que había varios términos, el término que creo que es el más adecuado es lo que se llama ortotanasia. Ortotanasia significa que el paciente muere en el momento debido y justo, sin agregar tiempo y sin disminuir ese tiempo. Ese es el término de ortotanasia. Y es el término, es el método, digamos, que está muy aceptado por la parte médica y también por la parte religiosa.
es el término en no hacer sufrir más al paciente de lo debido con medidas extremas. El otro término que está totalmente en contra de esto, digamos, diferente, es la distanasia, que significa aplicar medidas extremas a un paciente que sabemos que va a fallecer. Les pongo esto para que ustedes entiendan en un ejemplo muy práctico. Viene una señora con un cáncer avanzado a los pulmones, que ha tenido una neumonía, ya está en un estado de enfermedad muy avanzado y que se sabe que en su estado que está probablemente va a fallecer en las próximas horas, así como está. Está prácticamente en un estado de agonía. Si el médico que la ve a esa paciente cree en la eutanasia activa, que se llama, lo que va a hacer este médico es aplicarle un medicamento para que no sufra y la paciente va a morir. Eso es eutanasia activa. La eutanasia pasiva lo que haría es a esta paciente se la hospitaliza, pero no le administro ningún suero, ningún antibiótico, no le doy de alimentar, nada, y la paciente va a morir de deshidratación, de hambre, todo eso. Lo que va a hacer la ortotanasia es, al paciente le vamos a administrar antibióticos, oxígeno, medios para que el paciente no sienta dolor, y el paciente va a continuar con su enfermedad y en su debido momento fallecerá. Lo que hace la distanasia, eso es lo que quería llegar, es a este paciente en estado avanzado de enfermedad, con un cáncer incurable, todo esto, se le conecta un respirador artificial, se le ponen medicamentos para mejorar su presión, se le somete a diálisis y todo esto para prolongar la vida en una forma inadecuada, llevando al paciente a un sufrimiento en vano, y probablemente esto se prolongue por 2, 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, y el paciente igual fallece. ¿Qué país tiene mayor índice de eutanasia activa? En Europa está muy aceptado. En Suiza, últimamente salió en internet y muchos hemos visto en la televisión un video en la cual un millonario recibía una dosis letal de varios medicamentos y esto fue televisado por la BBC. Esto se hace en Suiza, en una clínica que desde el año 92 hasta la fecha van 100 personas que se han sometido a estos procedimientos. Es uno de los países que más índices de esto tiene. En la historia médica, cuando vemos el desarrollo de la medicina, los avances, etcétera, etcétera, en la práctica de la eutanasia como práctica, sea en las definiciones que usted acaba de explicar, ¿fue o es reciente? ¿Recientemente se habla de, bueno, hay que hacer esto o desde mucho antes se practica ya? No, esta discusión se hace desde hace mucho tiempo. Uno de los médicos muy conocidos es Hipócrates, que dentro del juramento hipocrático, él dice que hay que cuidar la vida. Entonces, la parte ética sobre la vida, sobre la medicación a los pacientes moribundos, siempre ha sido un tema de conversación durante muchos años. Doctor, y un amigo me preguntó, ¿no?, ¿qué hay del caso de una persona que ya está en un estado crítico y está solamente viviendo bajo las máquinas que le postran la vida? ¿Desconectarlo de las máquinas sería eutanasia? Eso sería un tipo de eutanasia, a eso se llama eutanasia pasiva, a la cual significa desconectar medios en los cuales le están haciendo vivir al paciente en forma, digamos, entre comillas, artificial. Muchas veces se ha llevado eso a la televisión y se ha visto en alguna película o algo, algún caso, ¿verdad?, de alguna persona que está siendo tratada, está en coma, se mantiene viva mediante las máquinas, ¿verdad?, que le ayudan a prolongar su vida, y justo cuando se lo va a desconectar despierta. ¿Es en un caso médico real? ¿Puede suceder así? Puede suceder. Hay pacientes que están en coma por mucho tiempo y no se sabe el momento que ellos puedan despertar. Una cosa, antes para que entiendan, una cosa es un estado de coma profundo y otra cosa es un estado, digamos, vegetativo, y otra cosa es un estado de muerte cerebral, que a veces hay mucha confusión también en esos términos. Si bien es cierto, se habla de un beneficio al afectado en sí para poder aplicar la eutanasia. Digamos, llevándolo al papel, a la normativa legal, ¿cuál es la normativa que rige en el Perú? ¿De qué año ingresó aquí y se puede aplicar en sí?
No, el Código Penal es el único que describe la eutanasia y lo describe como homicidio por piedad. Y lo que dice es que aquel médico que realice el homicidio por piedad debido a que el paciente lo solicita, tiene una pena privativa no mayor a 3 años. Eso es lo que dice el Código Penal. En la realidad latinoamericana, ¿cuál es la normatividad de este procedimiento? En los países que ha habido mucha discusión de esto es en Colombia y en Venezuela. Actualmente en Colombia tienen aprobado, digamos, un régimen para esto, pero que hasta el momento no se ha llevado a cabo, ¿no? ¿Y qué usted puede decirme de los cuidados paliativos que se puede ofrecer a esas personas que están en casos terminales? ¿No, hay momentos que no se puede aplicar esto y sí o sí se tiene que recurrir a la eutanasia? No, hay un concepto, digamos, médico en general sobre las enfermedades que dice que el médico cuando no puede curar algo, por lo menos debe dar alivio a la enfermedad. Eso queda muy claro en los pacientes con enfermedades terminales. Cuando tenemos un paciente en estado terminal, hay que calmar el dolor. Existen medicamentos para el dolor que se pueden usar en pacientes en fase terminal, y eso no significa hacer eutanasia, sino significa dar alivio al dolor a un paciente en un estado avanzado de enfermedad. Muchas veces se nos ha vendido la idea en las películas o de repente en las historias urbanas de que la eutanasia es una manera de respetar la dignidad humana. Alguien que tuvo un accidente y quedó deformado, o alguien que perdió las extremidades terriblemente, o que la persona cree que ya no puede avanzar más y él pide o se decide, ¿no? Bueno, es mejor que ya no siga viviendo en esta forma porque no lo va a soportar. ¿Tiene alguna relación la dignidad humana y la eutanasia? Eso es algo justamente las personas o los médicos o las sociedades que aceptan la eutanasia se basan en ese hecho para hacer esto. Uno de los, por ejemplo, que tenía esta idea muy clara era Hitler. Hitler lo que dijo era que a todo paciente discapacitado e incurable deberían eliminarlos, ¿no? ¿Y dónde queda la dignidad humana en esos países donde se hace la eutanasia a personas que no quieren vivir más por el simple hecho de que le va mal en la vida y se los considera como inútiles? Hay que sacar a esas personas del planeta. Sin embargo, más allá de eso, ¿existirá dignidad humana en esa situación? Cuando hablamos de dignidad humana es un tema también que podemos discutir mucho. Hablar de dignidad humana es hablar del respeto al ser humano en sí, pero es hablar del respeto humano en sí, pero es por ser humano, no es por lo que es, no es por lo que tiene, no es por lo que le sucedió, sino dignidad humana es el ser humano en sí, intrínseco. Doctor, Entonces, cuando hablamos de que una persona está muy deprimida porque le fue mal en el trabajo y que por eso se quiere matar, esos son términos de suicidio, pero no estamos hablando ahí de eutanasia. ¿Y el papel del médico es decisivo hasta qué punto? ¿La familia puede decirle no y el doctor sí quiere, o el doctor sí quiere y la familia dice que no? ¿Cuál es el papel del médico allí? Añadiendo eso, ¿en qué momento un médico está en esa controversia de aplicar eutanasia o dejar morir? ¿En qué situaciones extremas? ¿Será cuando los paliativos ya no pueden aliviar o en qué momentos? El término, como les decía, el punto es la eutanasia activa es algo que éticamente el profesional médico no lo realiza, exceptuando en algunas sociedades en las cuales está aceptada, como hemos discutido. Pero el término de no dar una medicación a un paciente en estado terminal que está en agonía, eso es algo éticamente que se puede hacer. Pero eso no significa que no se trate a un paciente. Cuando tenemos un paciente en estado de agonía y terminal, lo que hay que hacer en ese momento es aliviar el dolor al paciente. Eso no significa eutanasia, más bien es evitar la distanasia. Lo que les había comentado es ese hecho de someter a un paciente a medidas extremas en las cuales el paciente va a vivir con máquinas y con todo esto, sin necesidad, teniendo un cuadro que no va a mejorar, sino que simplemente va a empeorar en un determinado momento. Cuando se llega a la distanasia, normalmente ¿de qué tipo de enfermedades o de qué tipo de pacientes estamos hablando? Porque me imagino que no es la mayoría de los casos en que se encuentran así. Exacto, estamos hablando, por ejemplo, de los pacientes con cánceres terminales y avanzados, con metástasis, que tienen problemas ya neurológicos, en la cual el paciente, por ejemplo, está en un estado de coma, está con una falla de la respiración y la única posibilidad de
prolongarle la vida a ese paciente es ponerlo en una máquina para que la máquina respire por él. Eso no significa que el paciente va a mejorar de su enfermedad. ¿La decisión es de la familia o del médico? Usualmente es una decisión que se toma conjunto a la familia. Si la familia decide y nos dice, no, queremos que mi familiar sea sometido a todas estas medidas, se hace. Más que todo por la parte legal, ¿no? ¿La opinión del paciente? La opinión del paciente en algunos países, no en el nuestro, tienen lo que se llama el testamento en vida. El testamento en vida, los pacientes dicen, yo si estoy en una etapa avanzada de enfermedad, no quiero que sea sometido a medidas de reanimación, intubaciones, ventilación mecánica, diálisis y todo eso. Esto se llama testamento en vida. En el país no hay esto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido estos momentos y habernos aclarado algunos términos que nos van a permitir entender mejor el tema. Estuvo con nosotros el doctor Daniel Saito, médico intensivista en la clínica Good Hope. Queremos decirles a ustedes en casa que tenemos que irnos a un corte, pero vamos a volver con la parte ética del tema. Estamos hablando sobre la eutanasia. Recuerden que nos pueden escribir al Facebook, al blog y también al Twitter. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de la eutanasia. Recuerden ahí en casa que nos pueden escribir a las cuentas que tenemos en las redes sociales, en el Facebook, el blog y también el Twitter. Chicos, ya hemos visto en los dos primeros bloques el factor médico, lo que necesitamos conocer, entre otras cosas, pero éticamente hablando, ¿cuáles son los argumentos que colocan a la eutanasia a las personas en contra? O sea, una en contra de la otra. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Qué dice cada uno de esos grupos? Por un lado está la libertad de decisión de cada uno, de que si uno ya no tiene el deseo de vivir justamente por una enfermedad, entonces, ¿quién puede refutar eso? Pero después hay otros que dicen que es un atentado contra la sociedad, porque dicen que cuando una vez una persona te pide para morir, ¿no?, la eutanasia, es como si vos le decís que sí, te vamos a aplicar, es como que no servís más, ya no hace falta que esté en la sociedad, como para... Pero también están a favor porque muchos ven que la gente está sufriendo, ¿no? Ustedes ven, y Manuel creo que detrás de cámara dijo que las personas que sufren de cáncer de hígado incluso explosionan, ¿no? Como si fueran una bomba humana. Y no, pero de verdad, y la gente sufre, y por eso dicen, bueno, hay que ponerle un pare, un alto a esto. ¿Será que estos son los únicos argumentos que existen? Normalmente las organizaciones religiosas, especialmente, son las que se oponen a la eutanasia, pero ¿qué hay del otro lado? También, si uno aplica la eutanasia, uno se convierte en asesinos. Entonces, lugares donde se quiere aplicar la eutanasia, por ejemplo en Holanda, no se llegó a hacer esto porque las personas, nadie quería hacer, porque si no se iban a transformar en asesinos. Mancharlas. Hay También de la comunidad médica que hablan esto en casos así terminales, ya eso es cuestión del médico, pero conversando con la familia. También pienso en otras religiones de que pueden practicar la eutanasia porque van a tener mejor vida esas personas. Y le dijo una palabra en un factor social. Estás volviendo a levantar el tiempo de Hitler, o sea, si él está mal o es inservible, tú lo vas a eliminar de la faz de la tierra. Es que las personas que están con estados terminales no es que no sean inservibles, simplemente es para darle una muerte digna. Y el punto de Lady le dijo una palabra importante, asesinos, ¿no? Que nos convertiremos realmente en asesinos al ser... Podemos convertirnos en aliviadores. La pregunta es esa, pues, ¿no? ¿Habrán asesinos dignos? ¿Habrá una muerte digna? O sea, te haces asesino digno. Pero ¿quién te da derecho a matar a alguien? Digna, por eso es la pregunta. A ver, estamos viéndolo solamente desde el punto de vista de que sí, asesino, que esto, que el otro, pero hay gente que, a pesar de lo que ustedes pueden decir, está a favor de la eutanasia. ¿Qué argumentos tienen ellos para estar en favor de tal? Ya dijimos, ¿no? El sufrimiento, que la persona a veces... Pero vayamos más allá, porque el sufrimiento... Hay sectores religiosos que dicen... Vamos a ordenar, económico. Jairo, tú mencionabas algo interesante referente a la época de Hitler. ¿Por qué mencionabas eso? ¿Por qué lo ves de esa óptica? Porque él quería tener una raza perfecta. O sea, si alguien nacía de repente con el pie chueco o simplemente discapacitado, lamentablemente no servía para la sociedad. Y ahora es un contexto de guerra. Eso fue en un contexto de guerra. No solamente en un contexto de Segunda Guerra Pero Mundial. también se aplica. Aquí estamos hablando en un contexto de que las personas no tienen recursos, de las que las personas están sufriendo mucho. No estamos diciendo que sean inservibles. Pero o ¿y la no guerra dice la fría, gente dónde la deja? que sean inservibles, simplemente porque están sufriendo mucho le quieren
quieren dar una muerte digna. Pero el sufrir mucho da derecho a decidir si... ¿Qué pasa si es la persona la que pide? Exacto. Me duele mucho, y no tienes medios, pero te está pidiendo, es tu ser querido, creo y te que está tiene que diciendo, decir algo hace por tiempo. favor. Es que hay situaciones en las cuales las personas ya no aguantan más el dolor de su enfermedad, entonces deciden morir, porque en realidad es muy insoportable. Pero en otros casos también es por el tema de la depresión que sufren esas personas al estar ahí acostados, como que no sirven para nada y como que quieren ya terminar con la vida porque sienten que no sirven para nada y entonces piden eso, pero si vos les das una atención médica adecuada, Y también amor, hay que cariño, recordar... se le pasa después no quieren morir. A ver, Giovanita. También tenemos que recordar que las personas que están con cáncer terminal, ellos hacen lo que es, firman lo que es el testamento de vida, donde ellos dicen que si están conectados, ellos van a pasar por todos esos tratamientos. Entonces hay que recordar que ellos también... Sí, Ivana, es cierto lo que tú dices, pero en Perú no mucho se hace eso, no hay esos testamentos. Hablando ¿O quién en la familia ha hecho un testamento de vida? No sé, en mi familia no he escuchado nunca eso. La realidad de la muerte, no se ve la muerte como tal, como un problema, como un miedo, hasta que sucede algo. Estoy seguro que los que estamos aquí de repente no hemos pensado cómo será que moriremos, o no hemos pensado en cómo algún familiar llegará a tal situación, porque la muerte en alguna manera es una realidad que queremos mantener alejada de casa, la muerte, la enfermedad, la tristeza. ¿Qué tipo de pensamientos dentro de la sociedad influyen para que la eutanasia sea aceptada o sea rechazada? ¿Es un tabú? ¿La gente no habla sobre el tema? Sí, se debate habla, mucho, en ¿no? esos Es como ahorita tiempos estamos debatiendo. Estamos debatiendo. Y más cuando, sociedad y eso. más cuando te toca en la familia propia, ¿no? Creo que ahí empezamos a pensar qué vamos a hacer, qué es mejor, qué no. Claro, porque en algunos casos mantener a una persona viva en ese estado requiere un costo muy grande para la familia, además una carga psicológica. Claro, y ¿Qué a hay con las veces... personas pobres? Sí, pero a veces lo vemos de lejos, ¿no? Bueno, la eutanasia, pero cuando nos pasa a nosotros, cuando nos pasa a nuestra familia, ahí está la situación. Y hablamos de tratamientos, de que sí se puede paliar la enfermedad y todo eso, pero eso tiene un costo. Hay personas también- que no aguantan ver a sus familiares sufriendo, porque las personas en los Pero hospitales estamos dando vuelta en lo mismo, seguimos en Pero lo mismo. existe Sí, la- que los familiares, sí, que el dinero, pero ¿qué hay más allá de eso? Siempre está la esperanza y muchas veces tenemos fe de que se recuperen. Entonces creo que a veces las familias no quieren aplicar eso por el simple hecho de que quieren que esa persona permanezca a su lado. Sí, pero lamentablemente muchas veces entra el egoísmo dentro de que un familiar ya tiene un estado terminal, pero en sí tiene muchas propiedades y en sí sus familiares buscan, entre comillas, este dolor supuesto que todos apelan, en el cual dicen mejor quitémosle la vida. O sea, para que no sufra más, déjenlo hasta aquí y repartan la herencia. Y eso va entre ellos. No sé si ha ocurrido. ¿Qué menciona la Biblia respecto al tema? En la Biblia encontramos a Jesús haciendo milagros, resucitando gente, pero ¿encontraremos acaso algún ejemplo que esté a favor de eliminar, del quitar la vida? ¿Será que la crucifixión de Jesús es un suicidio o algo así, porque dio la vida por otros? Yo asistido, algo así. Ajá. No, lamentablemente muchas veces tenemos una visión muy equivocada de lo que preguntamos. Y si tú ves en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, más en el Nuevo, Jesús a ciudad que iba sanando, y paralíticos, leprosos, o sea, esa gente sufría. Y tú te pones a pensar, aplicándolo al día de hoy, si hay gente que tiene de repente la misma enfermedad, no necesariamente la lepra, tiene que morir, o también existe la cómo era? esperanza. ¿Habría cáncer? ¿Y cómo era el tiempo de Jesús? ¿La gente le aplicaba algo a esas personas terminales o la acompañaban y hacían que sea más fácil o más tranquila su muerte? O en los tiempos de Jesús no había tecnología, no habían esas máquinas que daban la oportunidad a las personas de extender más la vida. ¿Qué hubiera hecho Jesús ahora con esa tecnología que ahora tenemos, no? Preguntemos un poquito más referente a la eutanasia como práctica, ya como una opción. ¿En qué momentos las personas tienen que decidir? Porque hay un conflicto ético que necesitamos abordar. En el caso, por ejemplo, de decidir la vida entre una madre y el hijo, o hermanitos siameses, quién muere, quién queda, o en el caso de dar la vida por otro, necesita un órgano. ¿Qué tipo de situaciones llevan a las personas a estar ahí entre la espada y la pared referente a ese tema? ¿Qué tipo de situaciones? Muchas veces cuando nacen estos siameses pegados del corazón o de la cabeza,
lamentablemente se da este caso, ¿no? En el cual tú no tienes que escoger por un camino. O te quedas con los dos juntos, o lamentablemente uno de ellos muere. Sí o sí vas a tener que separarlos. Pero va en la ética de cada persona, no sé, porque hay gente que también se ha aprendido a convivir y a ver estos gemelos ya cuando grandes que siguen unidos y van al colegio juntos, estudian juntos. Entonces, ¿cuál es el factor que juega la familia? O sea, si tú decidiste mejor que dividamos y elijamos uno, y ese otro a lo mejor tenía posibilidades iguales que su hermano de seguir viviendo, ¿dónde queda tu conciencia? ¿Dónde queda el juicio que tiene que apelar bajo ese criterio? ¿Y será que no produce un sentimiento de culpa en el padre cuando decide, bueno, este quiero que muera y este quiero que viva? Y después si los deja a los dos vivir y se mueren los dos, ¿dónde entramos ahí? Aparte, ¿dónde entra el tema, por ejemplo, de la muerte cerebral? Las personas en estado vegetal, ¿es eso, se puede llamar vida? Entonces, si ese es su estado y no se cataloga a alguien que solamente para echado todo el tiempo, no puede hacer más, no puede conversar, no se puede compartir experiencias, entonces hagamos algo sencillo y eliminemos. ¿Será eso una razón suficiente para aplicar o para considerar la eutanasia? Tenemos que irnos un corte. Recuerden ustedes, si están viendo Controversia, estamos tratando el tema de la eutanasia. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la eutanasia. Ya está con nosotros nuestro especialista, es el doctor Juan Carlos Torrealba, docente de la Escuela de Posgrado en la Universidad Perón de Unión. Bienvenido al programa, doctor. Es un gusto estar con ustedes en una nueva oportunidad y poder tener este diálogo que en realidad es una controversia. Es algo controversial, pero nos gozamos en poder dialogar con ustedes. Bueno, queremos decirles a ustedes en casa que si el tema les parece interesante y tienen su propia opinión y quieren compartirla con nosotros y con el resto de amigos que nos siguen vía internet alrededor de Latinoamérica, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Empezamos colocando bien las estacas. ¿Cuáles son las dos opiniones que están a favor y en contra de la eutanasia? Bueno, opiniones hay variadas desde el momento en que el ser humano es un libre pensador, ¿no? Hay esa perspectiva. Entonces se habla de eutanasia, se habla de distanasia, se habla de ortonasia, se habla de... Bueno, son diferentes términos y cada uno de ellos apuntando a, por un lado, salvar la vida, dignificar la vida del ser humano, por otro lado, acortarla para que no sufran otras personas. Entonces, esta variedad de significados que tiene van apuntando de todas maneras a algo que es cuán importante es la vida humana, cuánto vale, cuán digna es la vida humana, pero a veces en ese proceso se olvidan también de entender cuán digna es la muerte humana. La muerte da miedo. Por lo tanto, como la muerte da miedo, estamos más preocupados en darle dignidad a la vida humana, olvidándonos que la muerte es parte del proceso del ser humano en este planeta Tierra en el cual vivimos. ¿Cuáles serán los argumentos en todo caso a favor y en contra del tema? Bueno, los argumentos que usa la mayoría de la gente, y yo generalmente lo estoy mencionando en varios de los programas en los cuales hemos tenido la oportunidad de dialogar con ustedes, parte del lente que usa la gente, y si el lente es humanista hoy en día, entonces hay una especie de deseo de vivir lo que se llama la libertad moral de decisión que tiene todo ser humano. Tiene influencia en la concepción de vida que tengamos cada uno. Exactamente, y tiene influencia por el tipo de lente con el cual filosóficamente estás mirando tu vida. Eso se llama cosmovisión, y entonces tu cosmovisión le va a dar un color o un tinte especial a la manera como vas a ver este tema tan sensible como es, ¿se prolonga la vida o se quita la vida si está uno sufriendo mucho? ¿Y qué hay esos casos que mayormente es cuando está dando a luz una madre, le preguntan al padre decidir entre uno de ellos dos? ¿Se podría llamar eso eutanasia? No necesariamente, claro, se está poniendo en riesgo la vida, pero posiblemente tendría que ser un caso específico, ¿no? En tu pregunta, en el cual de repente sea la madre la que vaya a quedar o esté en estado semivegetativo, lo cual también es complicado porque no podría dar a luz. Hay un aspecto muy importante que es, ¿qué dice el padre? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los familiares? Entonces, una vez más, volvería a decir que va a estar permeado mucho por la filosofía
que tenga la familia en sí, la familia de origen y los familiares para entender este proceso. Doctor. Generalmente, y para terminar este pedacito nada más, cuando la gente antiguamente se ponía en esa situación, ¿qué se hacía? No habían tubos, no había oxígeno, lo que se hacía era esperar que el proceso continúe, o sana y se salva, o muere y queda todo allí. Doctor, ¿y qué criterios tiene la ética para tener en cuenta sobre la eutanasia? ¿Hasta dónde puede llegar o cuáles son sus limitaciones? Bueno, depende también del tipo de ética del cual se esté hablando. Algunos dicen ética hay una sola, pero no. La ética es a veces como una especie de cristal que tiene muchas caras, ¿no? Entonces, si es una ética cristiana cuya cosmovisión sea bíblica, es natural que se entienda que el único dador de la vida, porque Él es el que la produce, es también el que tiene el derecho a retirarla. Pero si la ética no es una ética cristiana, sino tiene una perspectiva humanística de repente, o existencialista, para ser más claros, entonces es muy posible que la perspectiva esté en función a el grado de dignidad que yo tengo como persona, las decisiones que haya tomado y si no, de las personas que están a mi alrededor y que están sufriendo. Y en base a eso se pueden tomar decisiones. Ya que estamos tocando la ética y hablamos un poco de la sociedad, si hablamos en el plano de leyes, que se menciona el tema de la eutanasia, ¿es permitido? ¿No es permitido? ¿Está penalizado en alguna forma? Bueno, dentro de las cosas que estuve estudiando y los que son parte inclusive de los cursos que a veces uno dicta, tanto en pregrado como posgrado, encontré que solamente en Estados Unidos hay un estado, que es Oregon, en donde la eutanasia es legal y está despenalizada. Ahora, Holanda y, si no me equivoco, Suecia lo tienen despenalizada, ¿no? Pero no es legal. Después no hay más nada. Es lo único que vas a encontrar, ¿no? Son los únicos países en este caso con los que se trabaja. Pero estos dos solamente está legalizada, pero despenalizada, pero no es legal. ¿Y la realidad en Latinoamérica cuál es referente a la eutanasia? Latinoamérica es y siempre será conservadora, con sus altibajos por allí, algunos países más, otros menos, pero Latinoamérica sigue siendo conservadora en ese aspecto. Por lo tanto, los casos que se den de eutanasia son casos que de repente son pues como el aborto, ¿no? Esos abortos que de repente ocurren en lugares, en consultorios que son desconocidos y que si lo encuentra la policía les va a aplicar todo el peso de la ley, va a tener el mismo efecto. Doctor, y hablamos de reglas, de penalización, de si es permitido o no, pero ¿y qué hay del sufrimiento de las personas? Porque las personas están sufriendo bastante, y no solo las personas, sino la familia, ¿no? ¿Dónde puede entrar ese sufrimiento en esas leyes que aparentemente van en contra de la dignidad? Porque la gente dice, no, está sufriendo mucho, mejor hay que hacerla descansar, pobrecito. Ya, habría que partir del tipo de eutanasia que se esté aplicando en este caso, ¿ok? Si la idea es, sufre tanto que mejor le colocamos una dosis excesiva, por poner un ejemplo de morfina, y ahí se acabó todo, hay un riesgo. Es cierto que la familia descansa, la persona que sufre también descansa, pero se corre un riesgo de no darle valor a la vida humana. Que si ya estás sufriendo mucho, ya eres defectuoso, entonces simplemente una inyección y te acaba allí. ¿Qué hay de aquellos casos en que saben que la muerte va a ser, digamos, traumática, horrorosa? Porque hay casos de enfermedades de cáncer, que por ejemplo, yo sí he visto eso y también tengo amigos que han visto eso. Por ejemplo, en el caso de del cáncer de hígado, explotan, o lo de leucemia se les empieza a abrir por todos los poros y sangre y sangre. Sí. O sea, ¿esa muerte es digna o es tener una vida digna? Sí. ¿Tener un fin digno? También, ¿cuál sería el peligro de no respetar la vida? Claro, por eso justamente noto esa contraposición que hay. Quería terminar esta primera parte que estaba respondiéndole, porque en realidad lo que va a pasar es, si se aplica esto por amor a la persona que sufre, se corre el riesgo de lo que pasó 1944. Allí la eutanasia entró en vigor en función a que, digamos, había gente que podía morir, gente que se llama la eutanasia eugenésica o la distanasia eugenésica. Hay gente que no vale, hay razas que no sirven, hay seres humanos que vienen defectuosos, así que simplemente lo cortas y se acabó. Se corre ese riesgo cuando se abre esta puerta en bien de sensibilizarse por el dolor que hay.
Pero ojo, hay técnicas que permiten morir dignamente y sin dolor. Hay un caso, y breve nada más, de una amiga a la que conocí, que se le hizo una operación en cierta zona del cerebro para desconectar ciertos centros de dolor álgidos, y entonces ella murió de cáncer, ¿no? El estado era terminal, pero murió tranquila. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen esos recursos, el dinero para poder hacer esto? Ok, la otra pregunta sería, ¿cuánto de esta persona necesita no solamente para aliviar su dolor físico? ¿Te has preguntado qué siente la persona cuando a veces no le hablan? ¿Las tienen solas? ¿Las tienen aisladas? Ese es un dolor más fuerte que el dolor físico. Doctor, ¿y que en vez de eutanasia necesitan que le brindemos amor, cuidado, estar ahí sobre esas personas? Es una de las cosas que se han estado estudiando. Y los científicos han encontrado que muchas veces el enfermo terminal, que a veces inclusive pide la muerte, no está pidiendo la muerte en sí. Tiene miedo, tiene temor, ha perdido su fe, los familiares no le hablan, se siente solo, y entonces ocurre que el pedido de muerte en realidad no viene con la etiqueta de muerte en sí, hay muchas cosas detrás de eso. Pero hablando del temor o el rechazo a la sociedad, se dan casos, por ejemplo, cuando nacen dos gemelos unidos por la cabeza o de repente por el órgano que es el corazón. Y generalmente las familias dicen, ¿podrán vivir juntos así todo el tiempo o es necesario cortar y dejar a uno que viva y al otro lamentablemente que muera? ¿Cómo se podría aplicar? Los países en sí lo miran como algo que debe ser digno o lamentablemente debemos siempre elegir cuál va a ser el más fuerte para toda la vida. Bueno, si es así, va a ocurrir que muchas veces las decisiones que se están tomando son de este tipo de eutanasia eugenésica, que es salvemos al que está en mejores condiciones y el que está en menos condiciones, pues lo desechamos. ¿Cuál es la postura bíblica con respecto a la eutanasia? ¿Se puede hacer o no? ¿Es correcta, es incorrecta? ¿Hay algún momento en el que así es aceptable? Bueno. ¿En la Biblia hay algún caso sobre eso? En la Biblia, casos de eutanasia no hay, pero la eutanasia tiene un sabor en la Biblia a homicidio, en este caso no a homicidio, sino a suicidio. A suicidio, porque siento que Dios es el dador de la vida. Justo usted toca algo que quería preguntarle. Si hablamos de suicidio, ¿acaso Jesús no entregó su vida? ¿No es eso un suicidio? ¿No es eso el entregar la vida libremente? Entonces, hoy en la sociedad, si se encuentra, por ejemplo, un hermano, uno está casado, el otro soltero, uno se encuentra en la necesidad de un órgano, entonces el que está soltero decide, bueno, yo no tengo una familia que mantener, yo soy solo, entonces, sin que sepa mi hermano, por favor, voy a morir, mátenme y denle mi órgano a mi hermano. Si comparamos estos dos casos, lo que hay en la Biblia respecto a Cristo, y un caso que de repente es extremo y único, que puede suceder 1 en 1.000.000, ¿cuál es la postura bíblica referente a Ya te esto? explico. De repente el ángulo desde el cual estás mirando al hacer la pregunta. El ángulo en este caso de la pregunta hecha es un ángulo humanista, no bíblico. Porque bíblicamente Cristo se entregó por nosotros, pero Él no fue un suicida. Él no dijo, agarren, me clavan una lanza y me desarman aquí y yo voy a morir. Como ser humano Él tenía miedo a la muerte. Como ser humano Él quería ver otro medio que no fuese eso para salvar a la raza humana. Su parte humana se lo pedía y Él cuidó y protegió su vida. Así es que es muy diferente porque Él no dijo de repente, sáquenme el corazón para salvar a la raza humana. Jamás lo habría hecho. Entonces, la perspectiva que estás presentando en el otro ejemplo es un ejemplo humanístico que lógicamente va a partir por el tipo de cosmovisión que tenga esa persona. Si para esa persona su cuerpo, su vida, es un asunto que solamente tiene valor para este planeta Tierra, lógicamente me saco el corazón, salvo a mi hermano y yo me hago nada. Pero si mi cosmovisión va mucho más allá, quisiera es trascendente, esto le agrega dignidad a la vida humana, entonces mi perspectiva, mi punto de partida es otro. Ustedes yo sé que van a hacer muchas preguntas en relación a cuánto sufre la familia, cuánto sufren las personas, los médicos, pero una cosa, depende de dónde estemos partiendo nosotros para en este caso elaborar preguntas que vayan destinadas a aliviar el sufrimiento humano cortando la vida, porque no siempre es así como parece. Para ese tema, el enfoque bíblico, ¿cuál es? O sea, la Biblia, ¿qué dice respecto a esto? Muy ¿Cuál es, bien. cuál es la forma correcta de morir? Sí, se quedó cortada la pregunta hace un momento porque justamente era eso. ¿Quién es el dador de la vida?
la vida no apareció de por sí. Es muy difícil comprobar este detalle. Por lo tanto, si tenemos un dador de la vida, alguien que sostiene la vida, alguien que mantiene la vida, tiene reglas para dar la vida, mantener la vida, y llega un momento en que la vida se puede cortar, ¿cierto? Pero eso está en sus designios de Él. Por lo tanto, si es todo un proceso, haría la pregunta, antiguamente cuando las personas morían o se ponían en situación de muerte, ¿qué pasaba? No había tubos, no había oxígeno, no habían pastillas, simplemente la gente esperaba que el doliente termine su etapa y muera dignamente. No se le asignaba a un hospital, no se le metía en una incubadora, no se le ponía bajo una caja de cristal para que él muera solo, aunque uno lo amase y lo quisiese, pero él está solo allí. En la antigüedad la gente moría acompañada, había gente que estaba con ellos. Entonces ese despedirse de la vida para tomar el camino de muerte era acompañado. Y en la Biblia hay una cantidad de ejemplos de las personas que morían de esta manera, mas en ningún momento había un corte producido por el ser humano o pedido por él. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una y otra visión de eutanasia. ¿Cuán importante es entender el origen de la vida, de dónde viene la vida y mi comprensión como tal, y que va más allá? Porque uno de los temas que tratamos en esta temporada es la vida después de la muerte. ¿Tiene alguna relación en cómo veo yo qué hay al morir, qué hay del ser humano en su todo, en su entorno, en el futuro, en la eternidad, que me ayude a pensar y tomar un punto correcto referente a la eutanasia? Yo creo que es realmente incidente, y hay una incidencia tremenda allí. ¿Cuáles serían las conclusiones que podríamos dar referente al tema? ¿Qué tiene que decir la Biblia precisamente cuando hablamos de eutanasia y el respeto a la vida? Bien, me gustaría ver esta parte final a la luz de un texto que se encuentra en Deuteronomio 32, 39, capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Muy bien, esta es una forma poética de expresar algo. Dios es el dador de la vida y el hombre es receptor, receptáculo de la vida. Entonces, cuando las cosas las queremos cambiar, lógicamente que suceden todos estos asuntos tan confusos y a veces dolorosos para la humanidad. Si Dios es dador de la vida y Dios es el que puede quitarla, es parte de un proceso que hace digno al hombre en su vida y digno al hombre en su muerte. Bíblicamente no es digno que un ser humano esté pues atado a una serie de tubos por mucho tiempo, siendo que él debería estar muerto. Pero tampoco es digna la muerte de un ser humano que no ha dado ninguna opinión en relación a su muerte y de repente alguien le desconecta el tratamiento, ¿no? No le permite seguir el tratamiento y simplemente lo elimina. Entonces, esto le quita la dignidad a la muerte, algo que la gente teme. La Biblia le da un lugar a ambas cosas. La vida como don de Dios, la muerte como resultado y consecuencia del pecado, pero que en este caso tiene una respuesta en la resurrección de Jesús. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que tenemos más claro el tema y podemos asumir con responsabilidad al momento de dar opinión sobre este tema. Estuvo con nosotros el doctor Torrealba, docente de posgrado en la Universidad Peruana Unión. Queremos cerrar ya el programa, tenemos que terminarlo. Creo que ha sido un programa muy interesante, pero queremos hacerles recordar a ustedes en casa que sus opiniones, sus preguntas, sus conclusiones, o si en algún caso quieren ponerse en contacto con nuestros especialistas, pueden hacerlo escribiendo a nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Y antes que se me olvide, también quiero hacerles recordar que está a su disposición mediante el correo electrónico. Nos escriben al correo y inmediatamente se lo mandamos, el curso bíblico La Biblia Habla, un curso maravilloso que nos permite descubrir cómo es que la Biblia tiene lecciones prácticas y soluciones sencillas para problemas que nos aquejan en el día a día. Así que tenemos que terminar el programa aquí. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esto fue Controversia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante a tratar. Hablaremos sobre la eutanasia. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar el programa. Queremos hacerles recordar que nos pueden escribir y ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta en el Facebook, el blog y también el Twitter que están habilitadas y esperando por sus comentarios. Hablemos de la eutanasia, muchachos. ¿Qué es eutanasia? ¿Se habla del tema? ¿No se habla del tema? ¿Es un tema que se ignora? ¿Qué hemos escuchado en nuestros amigos, en nuestros familiares? Algunas veces dicen de que por el sistema económico vamos a ayudar a nuestro pariente porque no tenemos más dinero para seguir manteniéndolo. Y muchas veces la eutanasia es vista como una solución a aquellos que están en un estado muy crítico, entonces se tiene que decidir entre la vida y la muerte. Como se dice, en eutanasia es una muerte más buena, digna o Sí, sin justamente dolor. si te vas a un diccionario es que viene de las palabras eutanatos, muerte buena. ¿Será que esa muerte es buena, es digna? Cuando vemos la eutanasia como una realidad social, porque las películas de una u otra manera empujan la ética referente a ese tema, lo empujan al hecho de que te pongas a pensar, oye, estará bien que lo haya hecho, no estará mal, y te pintan el cuadro, y si tenemos referentes familiares o historias de amigos que han tenido una situación de salud pues realmente crítica, y muchas veces se escucha opiniones como, bueno, mejor estaría si descansara, ¿no? Pero entonces nos confunde un poco. ¿Sería una forma correcta de liberar el dolor, aplicar la eutanasia? ¿Será todo eutanasia? ¿Todo será eutanasia? O sea, desconectarlo, ponerle una inyección, dejar de darle los medicamentos. O darle medicamentos también para que él pueda tomárselos y morir, ¿no? Y a veces parece que todo está en las manos del doctor y el doctor es el que tiene que aplicar la eutanasia o a veces tiene que esperar a que los familiares le digan que sí. Y la gente se pregunta, ¿Y la opinión del paciente? ¿No? Claro, ¿Qué hay del claro, paciente? ¿qué hay del paciente? Casi nunca se le pide su opinión. Por eso hay personas que no van a considerar eso dado el estado que están. O sea, ¿qué opinión pueden dar si están en un estado vegetal? ¿Qué se puede hacer? Pero muchas con veces eso? dejan escrito, ¿no es cierto?, en sus testamentos, dicen, no, yo cuando esté en un estado crítico quiero que me alguna maten. cosa habrán dicho si es que se encontraran en esa situación. Manu, Hace recuerda falta- que ahora está saliendo una nueva tendencia del suicidio asistido, ¿no? Suicidio asistido. Que yo soy consciente, tomo tal bebida o inyección y Pero ya. hace porque falta, tengo ¿será mucho que dolor. ¿No hagamos, será una forma de homicidio también? lleguemos al tema de la eutanasia o podemos arreglar los problemas con los cuidados paliativos que hay? Y sabes, el suicidio asistido que Joana decía, incluso el paciente le dice al doctor, dígame qué medicina me puede matar, ¿no? Entonces, prácticamente así, y el doctor le da y el paciente lo toma. Ese es un Hablando- suicidio. ¿será que- Pero eso sería algo antiético, porque si bien es cierto en todos los lugares de Latinoamérica, Pero ético, pedir al médico, ¿ético de acuerdo a qué? pedir al médico qué pastilla me puede, No, pero me puede antiético matar. ¿Según qué o ético concepción? de acuerdo a qué? Antiético. Ético, Según qué de acuerdo a la Porque, posición que tienes ¿cómo a la puede vida? darte un médico una receta médica para que tú te mates? Claro, pero es la realidad. Yo o sea, escuché a algunos unos les choca, casos- pero es la realidad. Te lo están ¿Dónde? pidiendo. Escuché, También hay ¿Dónde? que considerar. A ver, te lo vamos a pide él escuchar, porque él ya no vamos a quiere. escuchar, vamos a escuchar a Ley, vamos a muchos escuchar a Ley. casos de personas de que pedían la muerte, pero al pasar el tiempo y que la familia le brindara amor, es como que cambiaron la decisión, era como estaban en un estado de... De la decisión de optar o no por la eutanasia. Y la familia muchas veces opta por algunas cosas según el sistema, o sea, la condición económica que tenga también, porque también... Pero hablando es de la difícil. situación económica, muchas veces dicen, no, mejor quítenle la vida. ¿Y qué pasa si ese que está ahí tiene una herencia y la familia lo está haciendo más por la ¿Qué hay de herencia? aquellos que no tienen recursos? Pero es que no necesariamente de aquellos que no tienen recursos. Pero ¿qué La hay de vida- que si la tienes vida un en sí familiar que está vale. conectado y tienes que pagar diariamente por él? A ver, Pero si tú estamos sabes si hablando, mañana va a seguir si estamos viviendo, hablando ¿no? de personas conectadas, cierta vez escuché una opinión, ¿no?, que me pareció muy interesante, el hecho de que, bueno, si está enfermo, entonces, ¿para qué lo vas a conectar? Más bien le estás Prolongando quitando... la enfermedad. Exactamente, en vez de ayudarlo, Hacerlo lo estás sufrir, haciendo su sufrir sufrimiento. más. Pero está la esperanza, ¿no?, de que tu familiar siga viviendo y tenerlo a tu lado, entonces va a hacer todo lo posible para que siga en vida. Muchas familias ya no mantienen la esperanza. Si vas a los hospitales ves el estado en que está esa gente y de verdad no se encuentra ningún tipo de Meses, dignidad. años están ahí. Imposible Pero que ¿qué hay de los que están en estado de coma
persona y pasan así meses, años y de repente... Años, y despiertan. Hay gente que 10 años estuvo ¿Y qué dormida pasó? y despertó. Milagros. Y si tú jugaste y dijiste, no, mejor quítenle la vida, ¿juega en ti algún juicio? Cambiando un poco de tema, también Chile, lo máximo, Chile. ¿eh? Otro gol, otro me gol. haces pensar, me Es otro- haces es otro pensar de Jairo. verdad en el tema. Hay Ahora, que ponerse a pensar. bueno, ¿por qué se origina el problema? ¿Por qué la controversia? Porque normalmente nosotros, los seres humanos, siempre tenemos, no digamos siempre, nosotros protegemos la vida. Nosotros cuidamos el no caerme, tenemos reflejos que nos ayudan a mantenernos sanos, mantenernos a salvo. Entonces, si esto es así, ¿por qué existe una tendencia de poner fin a la vida entonces? cuando no hay sentido más para la vida. Por ejemplo, hay algunos casos que quería comentar que, por ejemplo, en Holanda había una persona famosa con mucho dinero que tenía muchos problemas en su vida y no quería seguir viviendo, depresivo por todo lo que le pasaba, porque le cortaban una pierna, no querían vivir, pero al pasar el tiempo y los cuidados y todo, es como se olvidaban y no, encontraban un sentido a su vida. Pero hay una historia, ponte tú, en Chile hay una estudiante que cayó del tren entre un vagón y otro al cruzar y fue... los médicos le cortaron las extremidades, las 4. Y ella, mucha gente decía, pero ¿cómo una estudiante de medicina, ya faltándole lo último para terminar, decidió vivir? Ella podría haber dicho, ¿saben qué? Yo aquí ya no puedo continuar. Estuvo conectada a equipos médicos entre la lucha de la vida y la muerte, pero ella escribe un libro donde cuenta su historia y dice, yo elegí vivir. Pues es de 1 en 1.000.000. Y los demás que están sufriendo. No creo que sea de 1 en 1.000.000. Si tú te vas alrededor del mundo, a lo mejor... Si tú te vas a los hospitales vas a encontrar a muchos así que a no ver, Manuel, tranquilo, Manuel. ¿Qué hay del hecho de los bebés, por ejemplo? ¿Qué tal si tú descubres que el bebé que vas a tener va a nacer con cierta malformación, va a salir mal? ¿Será eutanasia también de repente terminar con el embarazo? ¿Qué hay si nacen bebés, los bebés pegados, los bebés siameses? ¿Quién decide quién vive y quién no? ¿Qué tal están compartiendo un órgano vital? ¿Todo ¿Qué de la esto donación de órganos también? tiene que ver con la eutanasia o no? Es un tema aparte. Ahora, en la sociedad, ¿se habla del tema o no se habla del tema? En la sociedad muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una amiga que tuvo un niñito Down. Y la gente dice, oye, a ti Dios te castigó, tú debes haber hecho algo para que tu niño salga. O sea, eso se habla en boca de todos así comúnmente. Pero ellos dicen, no, para mí es una bendición tener un niño Down. Porque yo veo que él me ama, él ahora tiene 20 años y es como que yo tuviera el mismo niño de siempre. Pero y en los casos de elegir entre el niño y la madre. Sin embargo, también hay gente que va a pensar muy diferente porque toma en cuenta lo que es la libertad de cada uno. Si yo decido morir, entonces, ¿quién me puede detener? Y el caso de un famoso cantante que está ahora en un estado vegetativo y está entre la situación de la familia, sacarle, desenchufarle los equipos o dejarlo prendido, ¿no? Y ahora, y también hablando de cómo se llama, de todo esto, recién hubo un reportaje donde un multimillonario hizo en vivo todavía, vía microondas, tomó una sustancia y generó un montón de controversia entre todas las posiciones y creencias. Partiendo del punto que Joan está trayendo a la conversación, ¿qué tipo de procedimientos están relacionados con la eutanasia? Porque si hablamos eutanasia es matar a alguien, pues hay 1000 maneras de matar a una persona, hay muchas maneras, pero si hablamos netamente de medicina, ¿verdad? Porque ese es el marco en el cual se le pone, ¿qué procedimientos están relacionados con tal? Uno está con la sobredosis o con una dosis de analgésicos que hagan que la persona poco a poco no se desvanezca y se desvaneció. Pero también lo importante en estos procedimientos es que no cause dolor. Eso es lo más importante. ¿Y qué sucede? Perdón, le decía. ¿Cómo sabemos que no causa dolor? Porque bueno, es algo exterior, ¿no? Ellos lo dicen, lo chillan, ¿Cómo te lo va a decir al momento que está muriendo? Hoy me duele. No me duele. No es en el momento en que muere, sino antes de morir empiezan a agonizar. Ya, pero ¿y si tú pides una inyección? O sea, ¿de qué estás hablando? Bueno, pongamos el marco. Fuera del hecho de los procedimientos que pueda existir, cuando un enfermo se encuentra en una situación terminal, normalmente no puede opinar debido al dolor o porque para todo el tiempo mejor dormido para evitar el dolor, ¿verdad? ¿Qué papel juega la familia en el proceso